Un bendecido y lindo lunes. Hoy estamos para estudiar ese título, un visitante no invitado. ¿A quién se refiere el capítulo 5 de Daniel acerca de este título? Bueno, estaremos viéndolo, desarrollándolo a través de este tiempo que tenemos. Y como siempre, pues en esta semana, gracias a las bondades del Señor y el tiempo que nos da, el pastor Gambetta estará acompañándonos para desarrollar este título y ver lo que el capítulo 5 nos habla. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, Pastor Víctor. Qué bueno es estar nuevamente reunidos en este lunes para seguir estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel. ¿Qué les parece si entramos de inmediato? Oramos antes de abrir el Santo Libro y vamos a las lecciones que este contiene para nosotros en el día de hoy. Les invitamos a que tomen un momento para orar junto con nosotros por la iluminación del Espíritu Santo. Padre Santo, una vez más glorificamos tu nombre. Te agradecemos porque en tu infinita sabiduría nos has revelado estas cosas que el libro de Daniel contiene, que nos hablan acerca de acontecimientos no solo que sucedieron en el pasado, sino cosas que vendrán, como el juicio sobre las naciones y sobre los individuos que persisten en rebelarse y endurecer su corazón contra tu verdad. Ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla por obra, y bendice a todos nuestros televidentes y escuchas donde quiera que estén, para que tu verdad haga impacto en cada uno de nuestros corazones y la pongamos por obra. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, seguimos hoy con el estudio del capítulo 5. Leímos en el día de ayer los primeros 4 versículos donde nos cuenta del banquete y de cómo el rey trajo los vasos sagrados en desafío al Dios del cielo, mostrándose a sí mismo como superior al Dios del cielo y como que sus manos eran más sagradas que los vasos sagrados. Y ahora pues le tocó a él escuchar y ver su juicio sobre su rebeldía. Leamos entonces, pastor, los versículos que siguen, del 5 al 8, ¿verdad? Del 5 al 8. Capítulo 5 de Daniel y el versículo 5 al versículo 8. Vamos a ver qué nos dice esta escritura. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Wow. Nos recuerda mucho el capítulo 2, donde Nabucodonosor tuvo el sueño y también mandaron a llamar a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y también fueron impotentes para decirle el sueño y su interpretación. En este caso, nuevamente, y esta vez es Belsasar, bisnieto de Nabucodonosor, quien vuelve a llamar a los sabios, astrólogos, caldeos y adivinos, también impotentes de poder dar la interpretación, descifrar la escritura. Estábamos hablando hace un momento, pastor, y usted decía que qué interesante es eso, ¿verdad? Porque estos hombres eran sabios, eran estudiados, primero. Segundo, hablaban
el idioma arameo. Y la escritura no está en otro idioma, está en arameo, ¿verdad? Pero tampoco es misteriosa la escritura. Se puede entender en el idioma arameo. Entonces, ¿por qué si estos hombres pues tienen que haber podido leer? Lo que dice ahí que no pudieron darle la interpretación, pero tuvieron que poder leer lo que decía. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron decirle al rey lo que significa? Pues no es que no hayan podido, pastor, como le decía, lo que pasa que había cierto temor hacia el rey, y más, pues estaba borrachito, ¿no? Que yo creo que con esa mano se le quitó la borrachera. Ya lo creo. Pero pienso que ellos, aunque entendieron esa escritura, quizás por no decirle al rey lo que ya había sido declarado por parte del Dios verdadero de lo que iba a suceder con su reinado. Y pienso que ese fue el temor. La otra pregunta que yo le hacía, no sé, era que, ¿dónde estaba Daniel? Porque en el capítulo 2, sí, Daniel no estaba. No, en el 3. En el 3, en la cuestión del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, él no estaba, pero en esta ocasión... Sí estaba. Sí en la estaba, de la estatua, él se la interpretó. No, pero cuando hubo la declaración, el llamado, la declaración... bueno, los mandaron a buscar a todos y entre ellos estaba Daniel y lo iban a matar también. Ok. ¿Y en esta ocasión? Y No hay una declaración de muerte de parte del rey para los sabios y adivinos, pero sí hay una... Sí, pero él no vino a la sala del banquete cuando vinieron los otros sabios. Yo pienso que puede haber 3 explicaciones posibles, ¿verdad? La primera es que ya Daniel estaba bastante entrado en años. Si sacamos la cuenta que esto está sucediendo en el año 539 y Daniel fue deportado a Babilonia en el 605 y él tenía 17 años cuando fue llevado, estamos hablando de que él tiene casi los 90 años de edad, ya está mayor, ya está viejito, sin embargo parece que estaba muy bueno todavía de su mente, no solo porque le dio la interpretación, sino que todavía después, cuando cae Babilonia, él llega a ser un oficial del nuevo imperio medo-persa bajo el rey Darío, así que todavía estaba muy bien de su mente, pero más bien pienso que la explicación es porque como los reyes que siguieron a Nabucodonosor se apartaron totalmente del ejemplo que les había dado Nabucodonosor de creer en el Dios verdadero y alabar al Dios del cielo, y se hicieron totalmente idólatras, como lo vemos aquí el caso de Belsasar, descartaron a Daniel. Lo hicieron a un lado, aunque era un oficial del reino, ya no lo tomaban en cuenta porque pues era la piedra en el zapato, no era la espina en la carne que les molestaba hasta su presencia. Entonces como que lo habían relegado a un segundo o tercer plano. Y en segundo lugar, posiblemente, puede ser que Daniel no vino cuando llamaron a los sabios porque él dijo, yo no tengo nada que estar entre estos hombres, ¿verdad? Entre los sabios de Babilonia, porque eran los astrólogos, los magos y los adivinos. Ahora, la primera vez, Daniel estaba joven y recién nombrado al puesto, y lo buscaron para matarlo. Pero no para... Él no fue voluntariamente se ofreció para interpretar el sueño. Pero esta vez que mandaron a llamar, y el texto dice a los astrólogos, a los adivinos, y a los sabios y caldeos, él no estaba entre ese grupo. ¿Por qué? Porque habían pasado ya casi 70 años y ya Babilonia sabía quién era él. O sea que él adoraba al Dios del cielo. Entonces no tenía por qué acudir a un llamamiento a los brujos y a los caldeos, que eran la religión pagana. Daniel no era parte de eso, pero cuando se ve la futilidad de la religión babilónica y de todas esas magias y artes para poder interpretar el sueño, es entonces cuando Daniel es llamado, y no por el rey, sino más bien por la reina madre. ¿Okay? Así que esa sería la razón, posiblemente. En el caso de Daniel 3, que Daniel no está presente y solo los 3 compañeros aparecen ante la estatua y son echados al horno de fuego, la mensajera del Señor nos dice que Daniel estaba ocupado en asuntos del reino en la segunda capital del reino, que era Susa.
porque Babilonia era la capital oficial del reino, pero había una segunda ciudad de importancia que estaba muy lejos de Babilonia, al sur, sobre el Golfo de Acaba, y esa ciudad pues era donde estaba el palacio de invierno del rey. Cuando estaba haciendo frío en Babilonia, el rey se trasladaba con su corte, pero en este caso pues parece que Daniel no se encontraba en la ciudad. Podría ser este el caso de esto también, pero parece que no, porque luego lo llamaron, Sí, ¿verdad? sí, ahí estaba. O sea, porque el grito del rey me imagino que fue muy fuerte, porque fue algo, ver una mano, porque sí vio la mano. Oh, todos la vieron. Claro, vieron la Todos la mano. vieron. Entonces, para el rey, pues dice Daniel que en su escritura de que pegó el grito. Entonces, me imagino que se escuchó en todo el palacio ese grito, y por eso es que vienen inmediatamente todos estos. Ahora, sí, es sorprendente cómo ver que estos hombres, al saber el significado de la escritura, porque estaba escrita en arameo, no quisieron decirle al rey. Bueno, por el carácter del contenido de lo que decía, ¿no? Mene, contar, teque, pesar, y Pérez, romper. O sea, contado, pesado y roto, ¿verdad? De por sí, los verbos, pues nos dicen de su contenido. Pero Daniel no tuvo pelos en la lengua y no tuvo miedo, sino que en forma directa le habló al rey y le dio su sentencia. Eso es lo que es de admirar en el caso de Daniel. Lo que yo veo, pastor, en Daniel, Daniel llega directo, pero como que Daniel le hace una historia. Le hace una historia. Aprovecha a darle su último sermón. No, definitivamente. Ahora, lo que yo veo también es, aunque estaba esa escritura ya diciendo el futuro de este rey, pero él ofrece dones, él ofrece regalos. Pero un regalo a esa altura, o sea, ¿ya de qué servía? Por eso Daniel le llega a decir que tus regalos sean. Era la costumbre en esa época ofrecer esos tipos de regalos reales a aquellos que colaboraban con el rey. Y en eso hay un asunto muy interesante, porque menciona que el rey ofrece un vestido de púrpura, número uno. Número dos, un collar o cadena de oro. Y en tercer lugar, se le ofrece ser el tercer señor del reino. Muy significativo. El color púrpura, ¿verdad? Primero, que está mencionado en la Biblia en referencia con Babilonia también en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Escarlata era el color de la realeza, el color rojo, usaban manto rojo los reyes, pero el púrpura era el color de los oficiales de la corte, de los más altos, de los caldeos, usaban el color púrpura. Entonces, pues le está ofreciendo un manto real, realmente un manto que muestra una posición alta. Pero la cadena de oro también demostraba autoridad. Y llevaba la cadena, y esa cadena llevaba el símbolo de Babilonia. O sea, diciendo, esta es una persona de importancia para el imperio. Y en tercer lugar, le ofrece ser tercer señor del reino. ¿Por qué no segundo? No recuerdo ahorita por qué el segundo no puede ofrecérselo. Pues es obvio. Es interesante porque aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la historicidad del libro de Daniel, ¿verdad? Daniel ha sido atacado tremendamente por los críticos, la alta crítica, diciendo que es imposible que el que escribió el libro de Daniel lo haya escrito cuando dice haber sido escrito en el período de Babilonia, porque como describe en detalle el reinado de los medopersas, de los griegos y de los romanos, ¿verdad? Entonces, los críticos, lo que no creen en la inspiración de la Biblia, se llama la alta crítica o la crítica racionalista de las Escrituras, niega la autenticidad o autenticidad del libro de Daniel, diciendo que seguramente lo escribió antes ya a alguien muchos siglos después, en la época de los griegos o aún de los romanos.
allá por el 160 antes de Cristo y no en el 600 como nos cuenta esta historia, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se menciona en este pasaje que le ofrece el tercer lugar en el reino muestra que el que escribió esta historia conocía los detalles más íntimos de la corte de Babilonia. No alguien que vivió 400 años después. ¿Por qué? Justamente lo que se ataca al libro o se atacaba al libro de Daniel antes, con la alta crítica, era que dice que el último rey de Babilonia fue Belsasar. Pero resulta que todos los registros históricos, todas las listas de reyes de la antigüedad, tanto de los caldeos como de los egipcios, como de los persas, y como de los griegos y los romanos que tienen la lista de los reyes de las dinastías anteriores, mencionan como último rey de Babilonia a Nabonido, y Belsasar no aparece en la lista de reyes ni en la historia. La crítica era, bueno, el que escribió el libro de Daniel ni sabía quién era el último rey de Babilonia. ¿Cómo va a mencionar a Belsasar si ese hombre ni existe en la historia? Y se decía, pues esa es una prueba de que el libro no es histórico, porque el dato que da está equivocado históricamente. Cuando se descubre las tabletas cuneiformes en la excavación de Babilonia a principios del siglo pasado, pues se van descubriendo cientos y miles de tablillas cuneiformes. Tablillas son como una tableta pero en barro que se escribía con letras en forma de cuña en el barro, se marcaban. Y las que eran muy valiosas y querían ser guardadas para la posteridad, se cocían al fuego para que se solidificaran. Las demás se secaban al sol, ¿verdad? Pero en esas tablillas se encuentra cientos y cientos de veces el nombre de un tal Belshazzar, el mismo Belshazzar, y qué interesante, ¿verdad? Que ahora sí aparece y se ponen las fechas en el 10º año de Belshazzar, en el año 11, en el mes tercero de Belshazzar. ¿Y quién era Belshazzar? Bueno, las mismas tabletas lo dicen. Nabonido era su padre, Belsasar era su hijo, y tuvieron una corregencia, es decir, Nabonido no había muerto, pero ya estaba mayor, estaba enfermo, vivía en Susa y le había dejado el correr la ciudad capital y el reino de Babilonia al mando de su hijo Belsasar. Esos datos históricos se perdieron con el correr del tiempo y solo se registró el último rey de Babilonia, Nabonido. Pero el que escribió el libro de Daniel tiene que haber estado presente para decir que el rey le ofreció el tercer lugar del reino. Si alguien lo hubiera escrito siglos después, hubiera dicho le ofreció el segundo lugar del reino, el más importante. Pero él no podía darle el segundo lugar del reino, Belsasar, porque él ocupaba ese lugar, el segundo lugar del reino. El primer lugar del reino era su padre Nabonido, que aún no había muerto, y el segundo lugar lo tenía él. Quiere decir que le ofrece a Daniel, o al que le interpreta el sueño, el lugar más importante que le puede ofrecer dentro del esquema de gobierno de Babilonia, porque él era el segundo del reino. Ese es un detalle sumamente interesante. Y otra cosa es que al ofrecerle el color púrpura, se está reservando el color escarlata para el rey y el vicerrey, por así decirlo, o el corregente del rey, que es su hijo, y le está dando el color más alto que le puede dar después del rey. Todos esos detalles son sumamente interesantes al leer la historia. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, no solamente vemos la futilidad de los sabios en poderle interpretar al rey el sueño, pero también vemos cómo finalmente Daniel va a ser invitado al lugar de la corte. Pero antes de llegar a eso, que va a ser el tema de mañana, cuando Daniel entra e interpreta el sueño, quiero hablar un poquito de el contraste, porque el título general de nuestra lección es... un visitante. Bueno, un visitante no invitado. Sí, eso es el de la lección de hoy, pero el título general es de la arrogancia
a la destrucción, a la ignominia, a la vergüenza. Y aquí es donde vemos eso, pero clarito. El rey en su borrachera, en su soberbia, adorando los dioses de Babilonia en desafío al Dios del cielo y bebiendo en los vasos sagrados del templo. ¿En qué poquito tiempo Dios lo bajó de su caballo? ¿En qué poquito tiempo dice que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron? Versículo 6. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Imagínense. O sea, de la tembladera que le dio cuando ver una mano que está escribiendo en lo encalado de la pared. Ahora, ¿de quién era esa mano? Eso, de ahí viene el título de la lección del día de hoy. Un visitante no invitado. Y ese visitante no se manifestó en toda su gloria y su poder porque los hubiera fulminado a todos. Solo la mano apareció en lo encalado de la pared, escribiendo como con letras de fuego. Es interesante porque ¿quién sería ese visitante no invitado? Creo que Cristo, pastor. No tengo con claridad, pero bueno, pienso podría que haber fue sido Cristo. un ángel, Podría haber enviado sido el por él. mensajero de Dios, Jesucristo, o podría haber sido el Espíritu Santo, que es el que escribe con el dedo de Dios, ¿verdad? Sea quien fuere, yo pienso que tiene que ver el título de nuestra lección, porque en el capítulo 4, cuando viene la sentencia contra Nabucodonosor, esta es la sentencia ahora que estamos viendo contra Belsasar. Pero cuando viene la sentencia contra Nabucodonosor, es un ángel. En el capítulo 4 dice que fue un vigilante y santo. Así le llama, un vigilante y santo. Y justamente el mensaje del vigilante y santo es: tu reino ha sido quitado de ti. Eso lo podemos leer en el capítulo 4 y en el versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Aquí se le llama un vigilante y santo. Y en el versículo 17 del capítulo 4 dice: y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos es la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él lo da, al que Él quiere, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, aquí es un vigilante y santo. Y en este caso, dice un poquito más adelante, que fue justamente al año de este decreto que baja el vigilante y santo y da la orden contra Nabucodonosor. Así que yo pienso que este vigilante y santo es el mismo que se aparece en el capítulo 5 a dar la sentencia contra Belsasar. La mano no era una mano sangrienta, era una mano sola que escribía, una mano sin sangre, pero fue algo impresionante. Otro detalle que menciona aquí es lo encalado de la pared. Resulta que se ha excavado la ciudad de Babilonia y se encontró el salón del banquete, donde fue el banquete de Belsasar, están en las ruinas de Babilonia. Y es sumamente interesante, porque cuando excavan la ciudad encuentran el salón. Y muchos tenían duda de que cómo el rey iba a invitar a más de 1000. ¿A dónde había un salón que le entraban 1000 personas sentadas a la mesa? Tenía que ser un salón inmenso. Pues resulta que se descubrió el salón del palacio, el salón de los banquetes. Eso está en las ruinas de Babilonia. Y en el frente del salón de los banquetes se había puesto un estrado, es decir, una plataforma con escalinata, y arriba estaba la mesa del rey y de los más importantes del reino, y los demás estaban en la parte de abajo, o sea, estaba la plataforma al frente y los demás pues en el piso principal. Pero lo interesante de todo esto es que frente al
solio, al trono donde estaba el rey sentado a la mesa, hay una parte arriba que estaba cubierta con un revoque de cal. Y hasta el día de hoy existe eso. O sea, estaba revocado con un revoque de yeso, o cal le llamamos nosotros, pero yeso propiamente, por eso dice lo encalado de la pared. Y eso estaba con unas formas especiales mostrando que ahí estaba la mesa principal del rey. Era como un cuadrado, como que fuera un cuadro arriba de donde estaba sentado el rey. Quiere decir que cuando aparece la mano, los demás la vieron antes que el rey, porque estaba arriba de él detrás. Y todos los demás se quedaron estupefactos. Los que tocaban la música, me imagino que dejaron de tocar, porque la mano iba escribiendo en forma bien lenta, con caracteres como letras de fuego que fulguraban y quedaba estampado en la pared blanca las letras de fuego. La música paró, todo el mundo se detuvo, el baile se acabó, la gritería y todo lo que estaba sucediendo. De pronto vino un silencio sepulcral. Y el rey, al ver que todos miraban hacia arriba de él, pues me imagino que se paró de la mesa para darse vuelta y casi se desmaya. Eso es lo que está diciendo aquí, que se le aflojaron los lomos, es decir, se le fue la fuerza y las rodillas le comenzaron a chocar unas contra otras y palideció. Como tú dijiste, pastor, se le fue la borrachera de una sola vez, del susto que le dio, y quedó blanco como una hoja. Y sus pensamientos lo turbaron. Él sabía que esto era ominoso, que esto traía un mensaje terrible. Su hora de juicio había llegado y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando mandó a traer los vasos de oro, los utensilios del templo que el rey Nabucodonosor había traído de Palestina, de Jerusalén. Él sabía que pertenecían al Dios del cielo y él no desconocía la historia de Nabucodonosor y de todo lo que había sucedido en el reino de Babilonia. Por eso que al traer los vasos de oro y darlo a sus mujeres y sus concubinas, o sea, si solo los príncipes eran más de 1000 y todos tenían mujeres y concubinas, ¿cuánta gente hubiera o debe haber estado presente en esa orgía, verdad? Y ya lo leímos, cómo la mensajera del Señor describe esa orgía, y parece que aún había miembros de los judíos que estaban dentro del palacio. En ese momento posiblemente eran los servidores que estaban allí, pero les tocó ver todo esto. Qué impresionante cómo Dios puede rebajar la soberbia de una persona en cuestión de segundos. Y así sucede hoy en día, pastor. Sí. Eventos en nuestra vida, por mucha soberbia que tengamos y orgullo, Dios tiene maneras de humillarnos si no escuchamos a su voz cuando Él con misericordia y con amor nos llama. Llega el momento cuando Dios dice, pues si no escuchas de esta manera, te voy a hablar de otra manera. Como un padre que reprende a su hijo con amor, pero finalmente saca el látigo. Y así Dios tuvo que actuar, pero cuando ya Dios se levantó para castigar, era demasiado tarde para Belsasar. Que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿verdad? Yo creo, pastor, que vimos la aceptación de Nabucodonosor, el aceptar a ese Dios de Daniel. Pero en esta ocasión con Belsasar, como que no hay una exclamación de arrepentimiento de Belsasar, no hay nada. Aún incluso cuando Daniel le termina de dar la descripción de esas letras, él todavía, mejor en vez de decir que me perdone tu Dios, Daniel, o algo, no. Inmediatamente manda a que se le entregue a Daniel los regalos que él había ofrecido. O sea, todavía él no aceptó
esa profecía que de un modo u otro ya él la sabía, porque ya Ni sabía que venía un tiempo rey. le dio de aceptar. Pero obviamente no hay ningún registro de que él se haya arrepentido. Al contrario, endureció su corazón. Y eso es lo que Daniel le dice. Lo vamos a ver en las próximas lecciones, ¿verdad? Como cuando Daniel le recuerda su soberbia y su rebeldía contra Dios, no hay en él ninguna señal de arrepentimiento. Y por eso viene el castigo y no se deja esperar. Esa misma noche se cumplió la palabra de que el reino le fue roto y fue dado a los medos y los persas. Por eso mañana vamos a ver cuando entre la reina, para ver cuál es lo que la reina le expresa al rey para que pueda sentir un poquito de alivio. Que el Señor le bendiga, el Señor lo guarde.